Este, y entró dos participantes. Hola amigo Mayren, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola amigo Mayren, ¿cómo estás? ¿Cómo está Alma Susana? ¿Cómo se escucha, Mayren? ¿Me escuchas bien? Con los niños, yo les pido a ellos que hagan un dibujo de acuerdo a lo que más les agradó de la clase paseo. Pero para que sea técnica, debo de saber qué tiempo voy a tardar en llevarlos afuera, qué tipo de materiales voy a usar para hacer su dibujo libre, qué voy a hacer después con el dibujo libre, cómo lo voy a seguir utilizando, etcétera. Entonces, toda esa serie de pasos me lleva a un objetivo, que es la creación a lo mejor de un mural, de la socialización, de la elaboración de un cuento, etcétera. Pero hay una técnica porque yo estoy usando las actividades con un objetivo específico. En el caso de la estrategia no sucede así, porque en el caso de la estrategia, cuando yo puedo decir, vámonos allá afuera, y entonces yo llevo a los niños afuera, se quedan viendo en la clase y regreso con ellos y les digo, ¿sabes qué?
ahora van a hacer un dibujo de lo que más les gustó, pero no tomé en cuenta los tiempos, no tomé en cuenta los materiales, no sé si a lo mejor mi idea es aterrizarlo en un dibujo o solamente en un texto que voy a corregir ortografía o que voy a regir contenido, etcétera. Entonces, se queda solamente como una estrategia y no como una técnica porque no tiene un fin específico el desarrollo de esos pasos. No sé si hasta aquí voy más o menos como claro en la diferencia entre técnica y estrategia. Ahora, De acuerdo. el método es más complejo porque el método se compone de diferentes técnicas, estrategias u actividades de acuerdo a la necesidad que yo tenga. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No. Ok. No, está bien. Conste que hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Porque yo me sigo y no sé que los deje con las ganas de preguntar. Pero bueno, les voy a pasar a ustedes ahorita aquí en el Zoom. Aquí va, es un archivo, a ver si me deja cargarlo. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, en ese archivo es la presentación básicamente de esta clase. Para no estar utilizando el monitor y que evite problemas de audio, por ejemplo, o de iluminación, entonces ustedes con el archivo lo van a poder visualizar. Nosotros vamos a enfocarnos ahorita en lo que son 4 metodologías. Aquí se puede ver, está la metodología de Waldorf, la de Montessori, del método constructivista. A ver, aquí me hicieron una pregunta muy válida el día de ayer, estuve compartiendo algunas sesiones con unos compañeros del Estado de México y me decían, ¿el método constructivista no sería el enfoque constructivista? Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. El enfoque es mucho más amplio. Para que haya un enfoque tiene que haber realmente un sustento muy grande de actividades, de líneas teóricas, de procesos que me llevan a mí a tener esa idea. Sin embargo, el método constructivista no, porque el método ya son una serie de pasos aplicados para poder desarrollarlos. Ejemplo, compañeros, los libros de texto que utilizamos. Ejemplo, compañeros, las metodologías de evaluación que utilizamos ya son metodológicas porque ya están comprobadas a través de diferentes técnicas y estrategias para dar un resultado. Entonces, por lo tanto, la mayoría de nosotros utilizamos métodos constructivistas. A lo mejor alguno tendrá afinidad por otro método, pero nuestro esquema es bajo métodos constructivistas. Bien. Y entonces vamos a empezar con Waldorf. Voy a hacerlo muy, muy pronto para que no se nos gane el tiempo. Solamente son 30 minutos, lo voy a repetir mucho porque si no van a decir que ¿por qué corté tan pronto? No sé si a los 30 minutos me vayan a cortar así de golpe. Espero que no. Pero bueno. ¿30 minutos? Sí, son, ¿30 minutos de Zoom? son 30 minutos los que me dieron. Si son 30 minutos de Zoom, o depende. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es poder hablar de los diferentes métodos. Primero, método Waldorf. El método Waldorf es un método que está enfocado más hacia el ocio. Es decir, piensa en actividades que a través de estimulaciones como el juego, a través de estimulaciones como actividades de formación en cuanto a oficios, se empiezan a desarrollar las enseñanzas. Este método es uno de los más recientes y es uno de los que tiene mucho auge ahorita. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Yo puedo hacer con los niños carpintería y durante el desarrollo de la carpintería voy abordando diferentes temas que me permiten ir enlazando la enseñanza de la carpintería. Por ejemplo, la dureza en los materiales, por ejemplo, ángulos para hacer los cortes, por ejemplo, pesos y medidas para calcular cuántos clavos o pegamento voy a utilizar, por ejemplo, combinación de colores, etcétera. Entonces, voy desarrollando a través de un oficio el desarrollo de una clase a través del método Waldorf. Para esto, yo les voy a sugerir, le voy a pasar aquí mismo un link. Para que me dé... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ok. Bueno, les voy a pasar aquí el link. Esta es una lectura complementaria, donde viene muy a grosso modo los métodos que se les denomina como métodos alternativos. Por ejemplo, viene el método Waldorf, el método de Reggio Emilia. El método de Reggio Emilia es un método que involucra mucho a los padres de familia. Reggio Emilia apostaba mucho a que la enseñanza compartida por los adultos fortalece muchísimo al desarrollo de un niño o de un infante. Hablemos de que los métodos alternativos evocan al estudiante, sobre todo en la parte emocional, ¿sí? Y que el desarrollo cognitivo viene como una consecuencia de esta parte emocional o de estas actividades que se van haciendo de manera vivencial. Esto no sucede, por ejemplo, con el método constructivista, donde el método constructivista presupone que a través de los conocimientos previos que tiene ya el niño, va haciendo la construcción de nuevos conocimientos. Montessori, por ejemplo, Montessori no utiliza esta idea, porque Montessori, a pesar de que lo hace en diferentes campos, Montessori dice que a través de la experimentación y la vivenciación de ciertas acciones, puede desarrollar incluso conocimientos de la nada. Está también otra metodología que se llama la pedagogía de la ternura, de Lydia Martí Tottner. No viene aquí en el texto, pero se los voy a escribir acá. Si gustan bajarlo en PDF, está muy encontrado en las redes. Se llama Lydia Martí Tottner y se llama la pedagogía de la ternura. Es una... Lydia Martí Tottner, por ejemplo, lo explica bien padre en el inicio de su libro, cuando dice que su sobrina se va a la escuela y regresa teniendo una explicación bien amplia de lo que es un tsunami. Entonces empieza a decir cómo es un tsunami, cómo funciona, cómo se hace el tsunami a través de los movimientos telúricos debajo de la Tierra, explica lo de las placas tectónicas, una clase magistral. Y entonces Lydia Martí Tottner lo que hace es hablarle a la maestra y le dice, oye, ¿sabes qué? Felicidades, es una clase magistral para una niña de 3 años, de 4 años, entonces no sé qué método utilizaste, pero el método fue demasiado bueno. Sucede que la maestra le dice, es que yo no utilicé ningún método, de hecho yo no le enseñé esa clase a la niña. Pues resulta que la niña construye entre sus compañeritos en el proceso del recreo, comparten un concepto que es el tsunami, y entonces entre ellos se va diciendo, mira, un tsunami es como cuando metes agua en la tina y la mueves y se cae el agua de la tina, y el otro le dice, pero ¿por qué se cae el agua? Y empiezan a decirle, es que tiembla abajo de la tierra, y las placas tectónicas, etcétera. Entonces, básicamente se hace la construcción del conocimiento a través de la vivenciación social entre ellos, de la nada. Sí tienen referentes, pero muchos de esos referentes son explicados a través de los procesos vivenciales que se encuentran, que en este caso los métodos alternativos que son más enfocados a la neurociencia, a eso la apuestan. La vivencialidad y la experimentación, la exploración, el desarrollo emocional son indispensables para poder tener elementos de aprendizaje. Les voy a pasar otra lectura más que me gustó muchísimo. Esto lo escribió una amiga, donde habla del método Montessori. Me gusta mucho una parte donde ella escribe que dice, el método Montessori no es para crear personas inteligentes o sabias, ¿no? O eruditas. El método Montessori no es para que tú digas, a partir de este momento a mi hijo le vas a decir el número mol de tal elemento químico y te lo va a sacar en punto tantos segundos, ¿no? No, sino más bien el método Montessori lo que permite es darle actividades de libertad al niño y que esas, como consecuencia, en un futuro, esas actividades de libertad van a tener que repercutir en la toma de decisiones, en la memorización, en el aprendizaje, en la forma en la comunicación asertiva, etcétera, que a eso le denominamos en la primera clase, si lo recuerdas, como funciones ejecutivas. Que las funciones ejecutivas no es otra cosa más que el cúmulo de habilidades y actitudes que tú tienes para poder resolver una tarea en un momento dado o específico. A eso es a lo que se le apuesta en estas metodologías alternativas de educación, que el niño
pueda hacer el desarrollo de estas funciones ejecutivas. ¿Qué tendríamos que fortalecer en el niño entonces? Bueno, la motivación de manera en conjunto con la comunicación asertiva para que exista un desarrollo emocional estable y saludable. ¿Qué otra cosa? La memorización y la capacidad de poder desarrollar la información para la toma de decisiones de manera adecuada y acertada. Entre muchísimas otras de las funciones ejecutivas que se encuentran, a eso se le debe apostar en las escuelas con metodología alternativa. Mi pregunta es, nosotros nos encontramos bajo un método constructivista. Nuestra metodología es constructivista porque incluso los materiales que nosotros tenemos van enfocados a la metodología constructivista. Y muchos de nosotros cuando hicimos estas lecturas, a lo mejor muchos de ustedes es probable que coincidan conmigo, pero platicando en corto con muchos de ustedes, me decían que ven muy afines su forma de pensar con alguna de las estrategias o métodos que se han estado estudiando en base a la neurociencia. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, la gamificación. Por ejemplo, la clase invertida. Pero esas son no metodologías. El aprendizaje basado en problemas, la clase invertida, son estrategias o técnicas que se pueden desarrollar. Para que pueda ser una metodología como tal, tendríamos que hacerlo en el desarrollo de todo el ciclo escolar, para toda la enseñanza, con todo lo que es un proyecto desarrollado. Pero si solamente lo retomamos por pequeñas partes para el desarrollo de algunas clases, entonces lo recaeríamos en lo que es una estrategia o una técnica. Por eso es importante que se diferencien esos tres elementos, sobre todo para que tú te encuentres ubicado. No significa que estés mal, significa que estás ubicado y que a partir de ahí tú puedes empezar a trabajar sobre la propuesta que tú tengas como iniciativa de tu desarrollo profesional. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Con todo gusto de una vez lo podemos contestar antes de que yo siga avanzando. Ustedes díganme, ¿alguna pregunta? Ya se llenó el Zoom, dicen, pero me están diciendo que ya se llenó el Zoom. No creo, tiene espacio para 100 personas, pero bueno. ¿Ninguna pregunta? Seguros, compañeros. Yo me sigo, ¿eh? Ok. Existen en la tercera diapositiva del documento que les envié, vienen algunas de las estrategias o técnicas que son el aprendizaje basado en juegos, la clase invertida. Vamos a ir con esos dos. El aprendizaje basado en juegos ha tenido el día de hoy un proceso llamaríamoslo como de supervivencia a nuestras fechas actuales. Y entonces el día de hoy se le denomina como gamificación, que sería como el aprendizaje basado en juegos 2017, ¿no? La gamificación ya contiene más elementos que son más complejos, pero que finalmente su base es el juego. Vamos a empezar con aprendizaje basado en juegos y de ahí vamos a gamificación. Yo puedo hacer con los niños un juego como el juego de la oca, por ejemplo, y entonces bajo el juego de la oca, cada vez que caen en un casillero, yo les puedo hacer una serie de preguntas y estas preguntas pues las voy haciendo a través de te ganaste unos puntos, te ganaste reconocimiento, te ganaste, no sé, lo que sea, o puede ser solamente una calificación, ¿no? Hasta ahí sería un juego, un aprendizaje basado en juegos. De ahí tendrían dos vertientes, la ludificación y la gamificación. ¿Cuál es la diferencia? La ludificación es el término que se le da a esta parte del planeta, que es la parte occidental, y de la parte de Europa y oriental se le llama gamificación porque viene del término de game o el término anglosajón de juego, ¿no? Y entonces, básicamente la ludificación tiene los mismos componentes, pero ahora la gamificación le ha puesto un pequeño plus. La gamificación salió ya nada más allá del juego
y toma algunas actividades cotidianas para volverlas en retos de enseñanza. Por ejemplo, el famoso escape room. ¿Qué es un escape room? Ah, mira, yo te voy a dar una clase a ti, alumno de tercer año, ¿no? Entonces, en este momento voy a ambientizar el juego y te voy a decir, nos encontramos en un espacio cerrado. En este espacio tenemos que escapar porque tenemos solamente media hora para escapar. Tenemos alrededor de este espacio 5 llaves que posiblemente de una de esas 5 abra el candado de este espacio cerrado. ¿Cómo conseguimos las llaves? Superando algunos retos. Y entonces vamos a ver cuál es el primer reto para conseguir la primera llave. El primer reto es que ustedes, alumnos de tercer grado, en este momento me digan por equipos de 4 niños cómo puedo hacer el siguiente triángulo con un lápiz sin que me salga del papel, ¿no? Ese famoso jueguito de que hace un triángulo sin que te salga del papel, ¿no? No sé si lo han visto. Y entonces a los niños los pongo a pensar, a enrolarse en este juego. Y cuando ellos ganan, ah, mira, te ganaste la primera llave, aquí está la primera llave. No la puedes utilizar todavía hasta que se acabe el tiempo y entonces tenemos que utilizar todas las llaves. Y viene la segunda llave, la tercera llave, etcétera. Y se van haciendo estos procesos de premiación o de gadgets, ¿no? Que eso es algo que tiene ahora la gamificación, porque el escape room, por ejemplo, es sacado en este caso, de novelas ficticias, de literatura, no necesariamente de un juego, pues ya estás plantado a una modalidad de juego. Por ejemplo, la gamificación tiene algunos elementos, se van a la cuarta figura donde viene el cartel de Matt Royal, donde dice dinámicas, mecánicas, componentes, jugadores, procesos y finalidades, ¿no? Ahí está un cartel que diseñó un maestro para el desarrollo de una clase. ¿Qué hace el maestro para el desarrollo de esa clase? Dice que se está cortando el audio. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos. Okay. Cuando se corta generalmente es la señal de internet, ¿no? A veces es muy variable en algunos lugares. Pero bien. Les decía que la cuarta diapositiva que yo envié voy a volverla a reenviar porque hay muchos que están entrando. Ok, ahí está, ya la estoy enviando. Viene en PDF, si van al cuarto, hay un pequeño cartel donde dice Matt Royal, que está desarrollado en un juego que se llama Clash Royale, ¿no? Y a un lado del cartel vienen los elementos básicos que debe tener la gamificación. Indistinto de la gamificación y de cómo funciona o de el aprendizaje basado en juegos, nosotros debemos tener en cuenta algunos elementos que hemos visto con la parte de la neurociencia, porque no nos vamos a enfocar solamente a una técnica o a una estrategia, sino nos vamos a enfocar a por qué la neurociencia es importante para tomar en cuenta estos elementos. Ok. Una vez que hayamos elegido una de esas estrategias, ya se le llame aprendizaje basado en juegos, se le llame clase invertida, se le llame gamificación, se le llame como quieras, neurociencia tiene elementos que no pueden ser olvidados. Por ejemplo, la principal de ellas es la función principal del cerebro, es la supervivencia. Eso es lo primordial del cerebro. Y entonces, en el desarrollo de una clase, de un ciclo escolar, la neurociencia te permite comprender que el niño en el salón va a aprender contigo o a pesar de ti. Porque tú puedes ser alguien que ayude a aprender al niño o puedes ser alguien que obstaculice en el aprendizaje de ese niño. El segundo elemento, que es el más básico, es el elemento biológico. Ningún cerebro sano, ningún cerebro va a aprender si no se encuentra sano. Y para que esté un cerebro sano tiene que haber 3 elementos: oxigenación, vigilia o sueño y alimentación. Si estos elementos no se encuentran activos en la persona que tiene un cerebro, no van a poderse desarrollar los cerebros con un funcionamiento al 100%, ¿no? Esto también es aplicable para ustedes, compañeros, no solamente para los niños. Por ejemplo,
yo tengo que hacer mi examen el día de mañana de la maestría, de la titulación, de lo que sea. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar ahorita bastante y a tomar mucho café y a desvelarme para que yo empiece a aprender más. Pero resulta que pues al otro día yo llego desvelado, crudo de sueño, mis neuronas no están funcionando al 100%, no existen procesos sinápticos al 100%, y entonces no rindo lo que yo debía haber rendido normalmente. Por eso un buen consejo es que si quieres tener una buena participación, por ejemplo, como para dar una clase de estas, pues descansa, duerme a tus horas, come a tus horas. No tomes mucho café para estudiar, mejor lee, toma agua y hasta donde te dé tiempo de estudiar. O sea, no hay necesidad de que sobreesfuerces el cerebro porque no va a ser en 5 minutos lo que necesita en 2, 3 horas, por ejemplo. Eso mismo le pasa a los niños. La neurociencia no es difícil de comprender si la trasladamos a nosotros y es posible hacerlo porque nosotros también contamos con un cerebro. Sucede lo mismo con los niños. La otra parte que maneja la neurociencia es esta parte de la estimulación. Generalmente las estrategias y las técnicas que vamos a ver, como lo que es gamificación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la ludificación, etcétera, la clase invertida, van a tener mucho que ver a través del descubrimiento, la exploración y la motivación. Ahí se encuentra un elemento importante. La asertividad es muy importante para la neurociencia, para que escoja la técnica que te escojas o la estrategia que te escojas. Si no existe una motivación adecuada, va a ser complicado que el niño tenga la estimulación suficiente para poder continuar con ese aprendizaje o retome esto. Porque entonces, ¿qué pasa en el cerebro del niño? Bueno, él dice, pues esta clase es aburrida. Aparte, mi maestro se enoja cuando yo me equivoco. Yo ya soy el burro porque soy el que me queda en el último lugar, entonces sigo siendo el burro de aquí en lo que continúa de las clases. Y bueno, pues yo con que ya se acabe este tormento ya soy feliz, no tengo ninguna necesidad de seguir soportando esto. Obviamente vas a tener a lo mejor la calificación que tú esperas de ese niño, pero no piensas en el individuo, en el sujeto y en su cerebro, en su desarrollo para la vida. No es lo mismo que yo de repente le diga al niño, mira, pues vas bien, pero puedes mejorar, yo confío en ti, hoy sí te esforzaste, puedes hacerlo otra vez y buscar la manera que sus papás y la familia, las personas que estamos alrededor, le demos estas motivaciones. ¿Qué sucede con ese niño? Bueno, ese niño probablemente no saque un 10, pero existen estímulos externos que están siendo que a lo largo en el cerebro tengan efectos para su vida cotidiana. Es decir, se la cree pues. Y entonces cuando él llega al otro grado, diga, pues si pude en el anterior que mi maestro decía que yo podía, también puedo ahora. A veces los efectos no son visibles al momento. Por ejemplo, caso de un servidor. Cuando yo de pequeño fui zurdo de nacimiento. Y entonces a mí me sucedió algo muy curioso porque a mí me obligaron a escribir con la mano diestra, la mano derecha, para mi maestra. Porque decía que la zurda no era posible que yo la escribiera porque iba a escribir feo, etc. Adivinen qué, tuvo razón. Escribía muy feo con la mano derecha, pero obviamente porque mi mano diestra no era la mano derecha, era la mano izquierda. Y entonces no me permitió que yo continuara mi estimulación cognitiva con el hemisferio predominante. Y bueno, pues me costaba el doble de esfuerzo hacerlo con la mano derecha. A los siguientes 2 años, me encontré con otra maestra que decía, no, qué terrible, déjenlo que escriba con la mano que es su mano con la que tiene más preferencia. Y me obligó a escribir con la mano izquierda nuevamente. En la secundaria, nuevamente con la mano derecha, con una maestra de matemáticas que jamás se me va a olvidar, la maestra. Y entonces, ¿qué sucede con Edgar? Bueno, Edgar cuando tiene aproximadamente 9, 10, 11 años, desarrolla algunos efectos que son colaterales de estas herramientas, perdón, de estos efectos que se influenciaron sobre mi proceso cognitivo evolutivo. Desarrollé tartamudez, desarrollé dislexia. La ubicación espacial es horrible para mí. Tú me puedes llevar a algún lugar, te puedo dejar en ese lugar, ahí en la puerta de esa casa, y a la siguiente semana yo puedo regresar y no me acuerdo dónde es.
Incluso le puedes poner una X y aquí es, y no lo puedo saber, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ubicar mi estación espacial. ¿Sabes qué es lo más curioso de esto? Hace no mucho, hace como 4 meses, acabo de conocer a un niño que a dar una clase, perdón, una plática a los padres de familia, y saliendo a comer a la hora del receso, me quedé platicando con la señora que vendía las tostaditas de los alimentos, y me dice, oiga, ¿usted es maestro? Sí, es que fíjese que yo escuché por ahí que le decía cómo apoyar a los hijos y todo. Yo tengo un problema, mi hijo es tartamudo, de repente escribe la B con la D, y me recordó tanto a mí que terminé por preguntarle, ¿y con qué mano escribe? Es que ese fue un problema, porque la maestra dijo el año pasado que escribiera con la derecha, pero él escribía con la izquierda. Dije, no es posible que esté aquí Edgar 2016 remasterizado a estas alturas del partido, pero sucede realmente. Eso es algo terrible, no se puede seguir sucediendo, ¿no? Las estrategias y las técnicas tienen que ser desarrolladas de manera consciente en base a un enfoque o por lo menos alguna actividad teórica que te sustente por qué lo estás haciendo. Ok, tú puedes exigir que tenga la mejor ortografía del mundo el niño. Perfecto, sin ningún problema. Esto es muy respetable si es lo que tú deseas. Pero susténtalo, ¿por qué? No solo porque se ve bonito, porque a ti te agrada. Si tú supieras cuántos maestros he encontrado que tienen la idea de que cortarse el cabello es mejor porque te permite concentrarte más. Imagínate qué terrible, ¿no? Que maestros que de repente piensan que el hecho de que los niños tengan el hábito de pedir permiso para levantarse y para sentarse, permite que se haya mejor atención y más orden en la escuela. Montessori estaría revolcándose en la pobre señora en su pobre tumba, porque entonces ¿dónde queda la libertad que se le da a los niños para poder ser conscientes del desarrollo personal que tienen en el mundo? Esa es la importancia de las metodologías alternativas. Otra de las metodologías alternativas que a mí me gusta mucho y que es muy práctico para ustedes antes de que se vaya el tiempo es el de aprendizaje basado en problemas. En estos días, en la actualidad, es un gran aliciente que se puede utilizar para que tú des estas clases con esta situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo funciona el aprendizaje basado en problemas? Bueno, yo dictamino un problema que tiene que ser real y que tiene que ser accesible y sobre todo que tenga que ser funcional para el niño. Por ejemplo, lo del coronavirus para un niño, y le puedo dejar la investigación de cómo hacer mejorar la higiene. El niño tiene información de todos lados, en la televisión, en la radio, con los amigos, con los compadres, del internet, de todos lados. Y entonces el niño investiga, me hace una pequeña infografía, el niño me hace un podcast, me hace algo que sea agradable para ellos y lo socializa, pero aparte de eso yo involucro a los padres de familia diciéndoles que por lo menos en su podcast tienen que aparecer 2 o 3 voces diferentes. Con eso yo hago que los papás también participen. El niño está documentándose y está investigando, está teniendo muchas funciones desarrolladas ahí. La investigación, la concreción de las ideas, la coherencia de los textos que está desarrollándose. Y al hacer estos trabajos, obviamente, debes de saber que ninguna técnica o estrategia tiene un objetivo del 100% logrado, como ningún proyecto o ningún plan. Generalmente los objetivos, cuando se trazan en cualquier proyecto, van a tener un alcance limitado. Y esto es lo que los hace ricos. El proceso del margen de error es la mayor fuente de aprendizaje que existe para todos nosotros. Cuando nosotros dejamos el aprendizaje basado en problemas sobre esto del COVID con los niños y lo hacen en un podcast, invita al papá y a la mamá para que hagan diferentes voces y de repente el papá dice, oye, mira, en mi teléfono yo tengo un sonido de alarma, por ejemplo, y la vamos a poner, ¿no? Y se escucha todo feo el sonido de la alarma en su podcast, pero al fin y al cabo es una contribución que hacen. Y cuando ellos la escuchan dicen, no, pues sí me gustó cómo quedó, pero como que se escucha muy fuerte el sonido de la alarma. Están habiendo procesos de aprendizaje con habilidades y actitudes que son las que van a potenciar para un segundo momento, cuando se deje el trabajo de otra investigación, el niño dice, sí, pero esta vez no ponemos el sonido de la alarma porque se escucha muy feo, o por lo menos lo ponemos más lejos para que se escuche no tan fuerte, ¿no? Muchos de ustedes, compañeros, son del grupo de neurociencias que se hizo en la web, y muchos de ustedes saben que yo al pedirles que hicieran infografías, algunos lo tuvieron que hacer en Word
porque se dificulta usar una herramienta tecnológica en Internet. Otros se metieron a Internet, de repente se perdieron y dijeron, híjole, me fue la publicidad y no al elemento. Otros se metieron, lo hicieron muy bonito, pero no sabían que tenían que descargarlo o comprobarlo previamente para saber si era posible que te guardara el documento o no. Esos son procesos de aprendizajes. Eso es un proceso de aprendizaje para el acuerdo a nuestra edad en la que nos encontramos. Y los niños en este momento tienen esa oportunidad de ver estos procesos de aprendizaje que para Montessori se denomina como aprendizajes culturales. Porque recuerda que la cultura es aquello que rodea con todo el entorno social al estudiante o al niño en el que nos encontramos. Para Fernando Sabater, la cultura universal es uno de los elementos más necesitados a desarrollarse y los menos explotados en las escuelas. Imagínate, hablar de COVID, por ejemplo, permite no solamente que el niño investigue y que el niño lo realice en una proyección, que sea un trabajo agradable. ¿Qué pasa con aquel maestro que dice, no, mira, vas a bajar una plana de la D y vas a buscarme 80 palabras que tengan la letra D y lo vas a escribir y la letra D la vas a repasar con color rojo? Obviamente, pues, va a tener alguna función, porque el cerebro en ese proceso de supervivencia va a decir, ya no quiero escribir esa letra que 80 veces tuve que hacerla en color rojo. El cerebro, claro, que se imprime esa experiencia, porque es una experiencia aterradora y como necesita sobrevivir, se memoriza la D porque dice, esa letra la odio. No es lo mismo que el maestro tenga experiencias donde diga, mira, vamos a poner un video donde se vea la D, ahora me vas a buscar qué otras formas de escribir ahí de la D con apoyo de tus papás, vas a buscar en internet o te voy a dar algún sitio donde tú puedas jugar con un juego interactivo como la gamificación, por ejemplo, donde el memorama de la D y la B, por ejemplo. Y entonces empiezo a combinar las técnicas y las estrategias que son gamificación, aprendizaje basado en problemas, la clase invertida, el aprendizaje basado en juegos. Y entonces empiezo ya a ver que estas estrategias técnicas son complemento de lo que yo quise proponer. Más sin embargo, la técnica Montessori, la técnica de Waldorf, la técnica de las técnicas Freinet o las metodologías de los que acabo de mencionar son importantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen técnicas ya desarrolladas que pueden ser complementadas con esas estrategias y esas técnicas de las que hemos estado hablando. A estas alturas es difícil que un maestro se tome la iniciativa de solo reproducir los materiales oficiales, teniendo una inmensa diversidad de actividades para poder desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de que yo continúe? Con toda confianza, ustedes díganme. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Les voy a recomendar otro libro que se llama Aprendizaje basado en problemas, de Carlos Sola Ayab, donde vienen los elementos más básicos. Me voy a enrolar en este aprendizaje basado en problemas porque es como el que podemos explotar mucho ahorita por las actividades que tenemos a distancia, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es el problema. Piensa en un problema que sea motivante para realmente investigarlo. O sea, a nadie le importa sacar tus finanzas como maestro, ¿no? Un problema para el niño que sea real y que sea en ese momento fuerte para poder atraer su atención. Los roles que se van a desarrollar. El niño va a tener un rol de investigador y los padres de apoyo o de jueces o de, ¿qué sería? Esto promueve aprendizajes autónomos y aprendizajes colaborativos. De cualquier manera, en el documento del PDF donde les envié, ahí viene el libro, la carátula del libro y viene la editorial y todo, pero también lo pueden descargar de internet, está muy digerido. ¿Qué podemos hacer? No nada más como maestros, sino como adultos, recomendarle a los papás. Los papás sí pueden utilizar metodologías, ojo, los papás pueden utilizar metodologías complementarias de nuestra enseñanza. Ya quedamos que nosotros usemos la metodología constructivista, porque nos encontramos bajo un plan de estudios y un enfoque. Esa es tu metodología, no la puedes quitar, compañero, ¿no? Tu metodología, ahí está. Y a lo mejor puedes apoyarte de diferentes técnicas. Salvo que te encuentres en una escuela Freinet o una escuela Waldorf, entonces podría decir que hay otra metodología. Pero como la mayoría de nuestras escuelas en el estado se encuentran bajo un sistema oficial, son metodologías constructivistas.
Lo que sí puedes hacer es que el padre utilice una metodología diferente en la casa o, en este caso, con sus hijos. Y para eso, dentro del PDF, yo te anexé que puedas echarle un vistazo a este artículo que te envié, pero sobre todo en esta parte donde dice las 5 áreas de Montessori, que es el área sensorial, el de la vida práctica, el del lenguaje, el de las matemáticas y el de los estudios culturales. Incluso en el PDF que te envié, viene cómo desarrollar esas áreas. El área sensorial, por ejemplo, hoy en día se sabe, Montessori lo divide en periodos de edades, ¿no? Y entonces, hoy se sabe, por ejemplo, que los niños de pequeños, cuando están descalzos, desarrollan mayor posibilidad a la memorización y al análisis de la información que un niño que utiliza zapatos o calcetines todo el tiempo, porque la parte sensorial es indispensable para poder desarrollar muchos elementos que son propicios a la sinapsis y al mapeo mental del que hemos hablado en otras clases. Ese es uno de los elementos importantes del área sensorial. El de la vida práctica. Todo aquello que se va a desarrollar con actividades de Montessori tienen que tener situaciones vivenciales prácticas, porque la practicidad hacen este recorrido de mapeo mental que también ya hablamos y hacen que este caminito se vaya reforzando, al grado tal de que va a llegar a apropiarse de elementos tanto de memoria como de conceptos que son mucho más emergentes, es decir, en un momento que le digas 5 por 8, 40, ¡pum!, de volada, ¿no? ¿Y por qué 40? Ah, porque 5 veces 8 es 40, y entonces empiezas a hacer todo un desarrollo, pero porque lo está vivenciando. Ejemplo, un niño que está en la tiendita, que está despachando. Entonces le dicen 3 bolillos de 2 pesos, 6 pesos, y está haciendo sus cuentas con las manos, etcétera, pero lo está haciendo vivencial y lo está haciendo constantemente. Entonces cuando dicen, oye, quiero 6 pesos de bolillos, ah, son 3 bolillos, porque él tiene la vivencia y entonces es más fácil para él poder hacer estos recorridos de información a un niño que lo está viendo solamente en un cuaderno. Lenguaje, matemáticas y estudios culturales, bueno, ahí es donde el maestro tiene una gran fuente de riquezas para poderle de su abono y decir, mira, yo te aconsejo que puedas abordar estos temas con tus hijos, que hables de estos temas, que puedas a lo mejor desarrollar investigación sobre esto, etcétera, y hacer una combinación de lo que hacíamos, aprendizaje basado en problemas, un poco mezclado con técnicas Montessori. Bueno, básicamente, y a muy grosso modo, porque realmente el tiempo es muy poco, pues esto es lo que nos da las actividades. Montessori, Waldorf, Emilia, Pilker, etcétera. Nos lleva a 2 modelos de escuelas de las que hemos estado hablando. La escuela democrática y la escuela libre, que son escuelas que se dejaron que se investigaran en los grupos que se inscribieron al curso de neurociencias. Y bueno, en la escuela democrática la participación es muy importante de todos. La escuela democrática permite que todos opinen sobre el tema. Teniendo en cuenta que la diferencia de opiniones siempre va a ser, ¿no? Y entonces aquí se tiene que tomar también muy en cuenta si tú estás realmente capacitado para poder encontrar que las escuelas democráticas, pues a veces, muchas veces, no son con resultados como la que nosotros deseamos, ¿no? Sin embargo, ahí ayuda otra vez la neurociencia. Cada quien tiene procesos de pensamiento totalmente distintos, de acuerdo a las necesidades vivenciales que ha surgido. ¿Cómo? Un papá que te dice, yo quiero que mi hijo aprenda a sumar, a leer, a restar y a multiplicar, y lo demás no me importa si sabe dibujar muy bien, no me importa eso, yo quiero que aprenda a sumar, restar, leer y escribir, y ya, y que lo haga bien. Entonces, obviamente también tenemos que comprender que los procesos vivenciales que ha tenido esa persona, pues han sido distintos. Y entonces, eso es de la parte de la neurociencia también, donde recordemos que nuestras experiencias marcan la definición de los conocimientos que tenemos del mundo. Y tenemos que tener algo que se le llama empatía. Es decir, no se trata de ponerse en los zapatos del otro, ¿eh? La empatía no es eso. Sino la empatía es saber que todos tenemos procesos y momentos diferentes y es normal. Eso es la empatía. Y entonces, eso permite que también tú pienses en la diversidad de las aulas, de las clases, de los padres, etcétera. Incluso una ventaja que se tiene hoy en día con esta tendencia educativa que se dio por esta situación de emergencia es que puedas hacer clases de maneras
personalizadas de manera parcializada, si tú quieras, para algunos campos específicos de alumnos y entonces reforzar en algunos elementos algunas habilidades o funciones ejecutivas que son más necesarias en algunos niños. No es que el niño se le dificulte las matemáticas. A lo mejor significa que el niño, sus procesos de comprensión lectora no han sido desarrollados porque al niño no le leen en casa, porque el niño no tiene nada que leer, porque el niño nunca lee, porque el niño se la pasa viendo el iPad, la televisión, etcétera. Entonces, hay que enfocarlo hacia eso. No es que el niño tenga problemas con las matemáticas porque el niño no razone con los números y se le complique, sino simplemente sucede que el niño en este proceso de enseñar a sumar, la forma en cómo están estructuradas las unidades, decenas y centenas, no fue enseñada de manera adecuada porque a lo mejor se enfermó ese día, porque a lo mejor no supo cómo realizarlo y el maestro prefirió darle el bye a que siguiera interrumpiendo la clase. Y entonces, el niño va en quinto grado y sigue teniendo problemas con la multiplicación o con la división, pero porque estos procesos fácticos de unidad decena centena fueron saltados. Entonces, a mí me permite poder reforzarlo a través de algunos elementos, como es la ubicación de estas cantidades, etcétera, entre muchas cosas. ¿No? Las técnicas y las estrategias es cuestión de que tú las busques. Yo te puse como las más de moda, las más pop, ¿no? Que es gamificación, aprendizaje basado en problemas, la ludificación, el aprendizaje basado en juegos, la clase invertida, pero hay muchísimas más. Incluso hay actividades aisladas que si tú les das, lo introduces a esta metodología, cambia la forma en cómo se pueda dar. Bien nos encontramos bajo un modelo constructivista, no significa que el modelo domine tu enfoque como profesionista. No sé si hasta aquí hay alguna duda, compañeros. Abro el espacio antes de que nos gane el tiempo para que ustedes me puedan hacer o externar las dudas que tengan, alguna opinión, algún comentario, antes de que yo el cierre de esta clase. Veo mucho silencio. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? O dijeran los gringos, that's it. O sea, ya está dicho todo, pues. El PDF que mandó, ¿lo mandó a los archivos del curso o por dónde? Lo estoy enviando en este momento en el chat del grupo. Envié Ok, en el chat del grupo el PDF y envié unos links de lecturas que puede ayudarle muchísimo. Uno es de lecturas de Montessori y el otro es para poder diferenciar las grandes características entre metodología de Waldorf, Montessori, de Reggio Emilia y de Piquet. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Oh. Bueno. Quisiera yo comentar lo siguiente para ir cerrando esta pequeña plática. Yo nada más quisiera, perdón, Sí, sí. nada más quisiera que me diera sobre el libro recomendado de aprendizaje basado en problemas. Oh, sí. El autor. En el PDF que les envié, en donde vienen las imágenes de las diapositivas que iba yo a pasar en este momento, me parece que viene en la página 5, viene la carátula del libro que se llama Aprendizaje basado en problemas, de la teoría a la práctica, y lo escribe Carlos Sola Ayapep, que es uno de los grandes Profe, no exponentes. encuentro el PDF. No lo encuentra. Ok, lo envío nuevamente, no hay problema. Es que algunos ya se ingresaron posterior a... A ver, lo enviamos. Ahí va. Muy bien, ahí ya me aparece que ya lo está enviando. En un momento ya más o menos se ingresa.
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Con toda confianza. Ok. Hola, compañero. Yo quisiera hacer una pregunta, Sí. ya que, bueno, viendo las infografías que se hicieron sobre las diferentes Híjole. No se escucha, amigo Meren. Tu señal se corta. Bueno, también, bueno, Ah, ya. ya me Ya. Ok. escucha. Sí, te escucho. Adelante. Bueno, Sí, te escucho bien. Adelante, adelante. Yo te escucho bien, Mayren. Adelante, por favor. bueno, comentaba que en las infografías que se hicieron, algunos habíamos retomado el aprendizaje basado en proyectos y otros el aprendizaje basado en problemas. Ujú. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia o la similitud que existe entre ambas para poderlas poner en práctica o si se refieren a lo mismo. Claro. El aprendizaje Eso. basado en proyectos es un aprendizaje donde tú, a través de una idea, por ejemplo, vamos a sembrar un árbol. A través de esa idea desarrollas diferentes situaciones del desarrollo de las clases que tú das. El aprendizaje basado en problemas puede ser que sea un solo problema para un área específica que tú quieras desarrollar. Por ejemplo, fíjate que el tema del día de hoy en el problema es que las niñas realmente no deben jugar fútbol porque se pueden quedar sin ser vírgenes, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo hago la tonalidad de mi problema a un análisis específico que tiene como consecuencia el aterrizarlo en un ensayo, y ese ensayo voy a revisar ortografía, coherencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando ese problema para áreas específicas que yo quiero enseñar con mis alumnos. En el proyecto no, porque el proyecto tiene muchas áreas y muchas vertientes desde el inicio hasta el fin, las actividades. Entonces, eso permite que el proyecto pueda ser muy amplio para abordar diferentes elementos y sobre todo también en la duración, porque los proyectos pueden ser transversales de tal manera en que puedan irse de un proyecto a proyectos que van siendo cada vez mayores y puedan aterrizar en un proyecto gigante o en un complemento de un proyecto gigante. Y en el aprendizaje basado en problemas no, porque es el análisis del problema para la síntesis del problema y ahí termina. Tiene que haber otro problema para poder analizarlo y sintetizarlo. No sé si más o menos la información está ahí aclarada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Si gustan la pueden escribir, ¿eh? Oh, ya vi el problema. El problema es que nomás me estaba enviando el archivo a un compañero de ustedes. Muy bien. Ok. ¿Ninguna otra pregunta, compañeros? Sobre los temas que acabamos de abordar. No, profe, creo que ya quedó claro. Nada más que el PDF, por favor. Sí, estoy tratando de enviarlo al chat. Bueno, solamente entonces ya para cerrar la clase, yo quisiera comentarles a ustedes, compañeros.
yo sugiero ampliamente que ustedes puedan darle una lectura al libro, que ahorita se los voy a compartir. Veo la manera de compartírselos ya. De tal forma en que ustedes puedan hacer el aprendizaje basado en problemas en este momento. Porque realmente, créanme, que la actividad del aprendizaje basado en problemas ahorita se puede explotar muchísimo, muchísimo. Y da para mucho, da para mucho. En vez de que el maestro mande tareas aisladas, puede mandar a problemas que tengan un fin pedagógico, y entonces ahí ayuda mucho a que se comprometa esta parte también de la parte de los adultos expertos, las experiencias de los demás, porque así el adulto, pensemos yo, Edgar, me mandaron un problema a mi hija que es cómo hacer una maqueta, ¿no? Con materiales reciclados del sistema solar. Y entonces a mí, esa es la única tarea, nada más, una maqueta que sea del sistema solar. Resulta que yo, papá, pues pongo a mi hijo a hacerlo y es una maqueta muy básica. Y entonces, cuando yo veo la maqueta de mi hijo terminado, digo, no, ¿sabes qué? Está muy feíta tu maqueta, ¿no? Yo creo que tendrías que, pues a lo mejor ponerle por lo menos unos banderines, o por qué no le pones información, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo? Como adulto, papá adulto, también estoy contribuyendo a que se alimenten esos procesos para que mi hijo pueda tener no solamente del maestro como fuente de información, sino también de papá y también de lo que vayan bajando en internet. Mira, en YouTube yo vi un tutorial, yo vi en Google, etcétera. Eso da para mucho, compañeros. ¿Qué sucede con lo fáctico? Es decir, con la buena escritura, con la buena lectura, eso se va a tener que ir dando durante los procesos, porque desafortunadamente hay muchos compañeros que hoy en día, por ejemplo, siguen mandando a los niños a que hagan planas de A, E, I, O, U, o de las letras en cuaderno de doble raya, y eso es realmente muy complicado porque, suponiendo que lo haga, la determinación digital que tú realizas en este momento no es un aliciente para decir qué tiempo tardó, cómo lo hizo, en qué espacios lo hace, si se encuentra emocionalmente estable, etc. Entonces, eso queda relegado, porque el maestro que dice, a ver tu foto de tu tarea, no, siguen estando checas tus letras, están muy mal, pero resulta que ese niño no tiene espacios donde concentrarse para hacer las letras, no tiene una mesa adecuada, no tiene los espacios, etcétera, o puede ser que a lo mejor su compañero sí y él no, etcétera, y entonces queda totalmente delegado solamente a la perspectiva del docente y a un criterio del docente que es, pues, lastimosamente no viable para que se desarrollen las funciones ejecutivas de manera armónica. No sé si más o menos eso queda como, sí quisiera hacer mucho énfasis porque a mí sí se me hace un poquito difícil el hecho de entender que habemos compañeros que estamos más preocupados por esa situación que por otras como lo que es el desarrollo en las funciones ejecutivas de los niños, ahorita que las podemos potenciar tanto con los adultos y en consecuencia con los papás, ¿no? Bien, les envío una pequeña imagen de, ya saben que yo soy partidario de los memes, ¿no? Aunque por ahí a muchos compañeros no les agrada, pero yo creo que la síntesis del meme nada más es muy importante. Recuerden que influye mucho la metodología que se utiliza y el enfoque que se tiene. Por ejemplo, hacer un meme no cualquiera lo hace, compañeros. Tienes que ver la selección de la imagen, el texto, el momento, la concreción de las ideas, porque no puede tener mucho texto, etc. Y entonces, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y sobre todo que sea tan funcional, porque la imagen y el texto tienen que ir en sintonía, de tal forma en que tengan un impacto real. Si no, no se podría. Y bueno, el meme que les envié dice así: las escuelas libres son aquellos colegios en que el proceso de aprendizaje y las etapas de la infancia, y se corta. Lo voy a repetir otra vez. Las escuelas libres son aquellos colegios en que el proceso de aprendizaje y las etapas de la infancia, y se corta. La idea es que tú lo complementes. Copia ese pedacito que yo te di, yo te invito, y compleméntalo en tu Facebook, en tu WhatsApp, de acuerdo a la idea que tú tengas. Cuando la hayas Profe, puesto... se cortó el mensaje. ¿Sí? Ah, no, sí, es que el mensaje está corto, no está terminada la idea. Así es, tal cual.
El meme dice así: las escuelas libres son aquellos colegios en que el proceso de aprendizaje y las etapas de la infancia, y ahí se corta. Ahí se los envié la imagen. ¿Ustedes qué van a hacer? Sí. Van a agarrar y van a copiar ese texto, lo van a poner en su estado de WhatsApp, en su Facebook, en donde alguien más lo pueda ver, y van a complementar. ¿Lo puede esa repetir, oración. profe? Perdón, ¿lo puede repetir? Claro. Van a tomar esa frase y la van a complementar como ustedes consideren que debería terminarse. Que alguien más vea esa frase, pero ya terminada, como ustedes la quieran terminar. Y entonces van a preguntarle a su compañero, a sus compañeros, a sus amigos, etc. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Para qué sirve este ejercicio? Para que te digan, híjole, pues está como, no sé, muy utópico, ¿no? O está muy idealista, está muy radical, está muy estricto, está muy, muy tú, ¿no? O sea, muy gruñón, muy buena onda, muy bromista. Eso clarifica un poquito cuál es nuestro enfoque que tenemos o nuestra perspectiva de la vida. Eso ayuda mucho. No quiero entorpecer este proceso, pero les quiero comentar así rápidamente. Habrá quien le enfoque a juegos, habrá quien le enfoque a investigación, habrá quien le enfoque a disciplina, habrá quien le enfoque, eso es respetable, muy respetable. Lo único que quiero hacer aquí es visible que cada uno de nosotros tenemos un enfoque y ese enfoque va a estar ahí contigo, respetable. Tienes que ver cuál es tu enfoque y sobre el enfoque trabajar. La metodología que estamos utilizando es la constructivista porque nuestras escuelas están diseñadas para la metodología constructivista, a menos aquí en México. Y entonces nos quedan solamente las técnicas y las estrategias que podemos utilizarlas cual tú quieras de las que ya mencionamos. Acuérdense, ya mencionamos aprendizaje basado en problemas, gamificación, ludificación, aprendizaje basado en juegos, etcétera. Y entonces, sobre esas técnicas o estrategias, la que tú quieras utilizar, sobre esas, desarrollarlas de acuerdo a la metodología que estás sustentando. Vaya, complementa, pues. Y también que la metodología que te gustó, si es Montessori, si es Waldorf, si es ahí se me fue el nombre de la otra metodología. Chispas, se me fue el nombre. De Reggio Emilia, la pueden hacer los papás con un acuerdo de tu participación para orientarlos. Es decir, aquellos maestros que son de preescolar, la metodología Montessori, los papás lo pueden hacer realmente con los hijos, ¿eh? Y la tarea sería del diseño de materiales. Por ahí en el texto que les envié, recuerden que dice uno de los mitos de las técnicas Montessori, de la metodología Montessori, que es una metodología cara. Eso no es cierto, la metodología Montessori es de las más baratas que hay. Creo que por eso aman mucho la metodología, mucha gente de mucho poder. En fin, punto y aparte de todo eso, no me queda más que agradecerle mucho a ustedes la participación. Lamentablemente muchos compañeros me están comentando que no pudieron ingresar. Les reenvío nuevamente los links de las lecturas, aquí se las estoy enviando al chat. Y ojalá le puedan dar una lectura. Son lecturas muy digeribles, son lecturas muy, muy padres de poder comprender. Les van a salir que son sitios no seguros, porque son sitios para subir artículos, y obviamente pues como son artículos, no pagan publicidad y por eso le ponen que son sitios no seguros, pero créanme que son seguros. Tengo la fortuna que una de mis compañeras y amigas es quien escribe el artículo de la de Montessori, y entonces les puedo asegurar que no tienen virus las páginas ni nada de eso, para que no se espanten, ¿no? Bueno, pues no me queda más, compañeros, que agradecerles mucho su participación. Si no hay ninguna otra pregunta por parte de ustedes, algún comentario, mi invitación es para que ustedes, a los compañeros que están dentro del curso de neurociencia, podamos hacer el último módulo, que ahora sí va enfocado a lo que es la proyección de una clase sustentada en la metodología y en la estrategia o la técnica que desarrollaremos. En el módulo que voy a subir en la plataforma del curso,
les voy a poner las indicaciones y van a diseñar ustedes su propio Canva, es decir, su infografía, que es una forma muy económica de hacer una planeación y que nosotros lamentablemente estamos todavía con una planeación muy tradicional cuando no se requiere. Porque si tienes muy en clara las situaciones en las que tú vas a poder dar una enseñanza o tu aportación como enseñante, no requiere que tenga un texto tan descriptivo y tan cansado, porque obviamente queda muy claro para ti lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Sería lo que yo puedo aportar. Les agradezco mucho, espero que se haya sido de gran ayuda y bueno, no me queda más que decirles a todos ustedes que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho en estos días de cuarentena, pueden seguir leyendo mucho sobre estas metodologías muy interesantes, sobre todo de gamificación que también tienen como muchos elementos de juegos que se pueden subir, hay muchos aportes en gamificación hoy en día, sobre todo porque son digitales, muchos caben incluso en pequeños chats de WhatsApp y pues vaya, no pasa nada, al fin y al cabo los maestros tenemos una resiliencia muy grande y tendremos que preparar a nuestros alumnos con las funciones ejecutivas lo mayor posible, porque recuerden que al regreso, los niños que no tengan la práctica de las funciones ejecutivas son a los que más se les va a complicar retomar esta vida escolar nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Los veo en la última clase, que ya va a ser la forma de los proyectos y metodologías para la planeación y el desarrollo de metodologías alternativas. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Bonita tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Cuídense mucho. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¡Hey! Cuatro. ¿Se acabó tu clase?